Bueno, buenas noches. Tenemos hoy que desarrollar el tema de los refuerzos que vamos a ir retomando un poco algunos aspectos que ya hemos desarrollado en otros momentos de la clase y vamos a vincularlo con este tema de los refuerzos. Uno de los primeros factores que tenemos que tener en cuenta es la motivación. Nosotros ya hemos visto que en el trabajo hay aspectos que son importantes reconocer. Primero que el trabajo es una actividad productiva, por tanto debe generarse resultados con los recursos que son proveídos por la organización. Por otro lado, es una actividad personal. Las personas ponen todo lo que son sus competencias, sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas, sus valores y sus actitudes en este proceso de desarrollo del trabajo. Y el factor social es un factor importante dado que también como organización se compone de grupos de personas, entonces hay una interrelación entre ellas. Y uno de los factores que habitualmente dentro de gestión de recursos humanos es un tema bastante vinculado a lo que es la gestión de recursos humanos sería la motivación, que en realidad es un proceso que indica la intensidad, la dirección y la persistencia del esfuerzo que pueda realizar un individuo para poder lograr un objetivo o en la consecución de esos objetivos. Es importante resaltar esto, que es individual. Esta motivación, por supuesto, se puede dar en cualquier área, pero nosotros vamos a enfocarnos siempre en lo que es el área laboral, considerando entonces que este factor motivacional es muy importante, dado que la motivación laboral se refiere a impulsos internos que tienen los empleados para realizar sus tareas y responsabilidades de la mejor manera posible. Aquí no hace énfasis en el hecho de que son impulsos internos, pero también podemos nosotros incentivar a través de algunos aspectos externos que son valorados por las personas. La motivación es algo individual, por tanto es muy importante considerar y conocer a las personas con las que trabajamos para poder identificar estos factores que impulsan a ese esfuerzo adicional o lo sostienen en un tiempo determinado. Podemos definir dos tipos de motivación: la motivación intrínseca que proviene del mismo individuo y se relaciona con el disfrute de las actividades que realiza en sí. Entonces aquí es importante darnos cuenta de que el trabajo es una fuente de satisfacción personal, sobre todo cuando la persona disfruta de esas actividades, y eso suele estar muy vinculado al uso de sus propias habilidades. Es decir, lo que decíamos recién, cuán competente sea, lo más probable es que su trabajo lo, eh, lo considere como un factor de satisfacción personal, ya que sus logros van a ser importantes. Por otra parte, está la motivación extrínseca, que se genera por factores externos que nosotros ya sabemos que están vinculados al trabajo, dado que un contrato laboral implica siempre una compensación en salarios, pero que también esta motivación extrínseca puede ser sostenida en el tiempo pensando en las posibilidades de ascensos, promociones y también los reconocimientos públicos que puedan hacerse de los logros
laborales que puedan tener en un periodo determinado de tiempo. Entonces, aquí es importante resaltar que son procesos, por tanto van a ser cíclicos. Nosotros tenemos que estar trabajando desde gestión de recursos humanos constantemente en esto para poder vincularlos a la productividad, dado que la gestión de recursos humanos tiene como objetivo mejorar la eficacia y la eficiencia del personal. Por eso hablamos de colocar a las personas más competentes en los lugares de trabajo y ir manteniendo esa motivación durante el tiempo. La intensidad de la motivación está vinculada entonces a la energía que dedica a la tarea o al desafío que implica esa tarea para la persona. Entonces también nosotros tenemos que ir recordando eso en un contexto laboral en el cual la permanencia en los lugares de trabajo es importante, los años que llevan la tarea. La dirección se relaciona a canalizar las energías hacia el destino que la organización necesita, mientras que la persistencia se asocia con el tiempo que tiene que mantenerse ese esfuerzo. Imagínense ustedes esto en el contexto laboral, considerando que las personas realizan casi siempre las mismas tareas, las mismas funciones. eh, y cómo en el tiempo podemos nosotros sostener esto a través de enriquecimiento de los cargos, las metas, la retroalimentación en ese sentido es importante porque nos permite saber cuánto hemos avanzado en un determinado tiempo. Por supuesto que nosotros tenemos que vincular esto a un contexto de que la motivación es una fuerza que puede, o de hecho, impulsa a la acción y los refuerzos en este proceso son importantes y los refuerzos son consecuencias que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que una acción se repita. Recuerden que nosotros trabajamos sobre conductas, entonces es importante considerar que esas conductas deben ser reforzadas y esos refuerzos pueden ser diferentes dependiendo de qué nosotros queremos hacer con relación a esa conducta. Queremos que disminuya la probabilidad de que se repita, por ejemplo, llegadas tardías, y queremos que aumente la probabilidad de que se repita esa conducta, por ejemplo, una buena atención al cliente. Entonces tenemos que ir identificando nosotros a través de las acciones cómo estamos reforzando esto. En esta teoría de los refuerzos, sugiere entonces que los superiores deben intentar estructurar las contingencias de recompensa y castigo en el trabajo de manera que las consecuencias de las conductas laborales que sean eficaces sean positivas, mientras que las consecuencias de las conductas laborales ineficaces sean negativas o desagradables. Entonces, manteniendo estos aspectos, vamos a ver que el rol tanto del gestor de recursos humanos como de los superiores directos en este trabajo de estructurar las contingencias de recompensa y castigo son muy importantes, así como también conocer y reconocer las probables consecuencias de aquellas conductas que no sean laboralmente eficaces o al revés, las que son laboralmente eficaces. Entonces es importante reconocerlas en este aspecto. Partiendo de ahí podemos generar entonces procedimientos, reglamentos, normativas que ya prevén esas consecuencias de estas conductas. Por ejemplo, los reglamentos internos de trabajo ya prevén qué conductas son eficaces y cuáles son ineficaces y las consecuencias de eso. Por eso tenemos una graduación de sanciones que serían específicamente castigos vinculados a el hecho
incurrir en esas conductas laborales. Y se convierten entonces ese reglamento interno en normas de convivencia que permiten que todas las partes, tanto los colaboradores como los superiores, como los del ámbito de recursos humanos, reconozcan las consecuencias de las conductas laborales que ejecutan. Aunque en algunos casos, en muchas organizaciones, eso no tenga incluso su castigo directo, hasta que en un momento dado algún superior o alguna normativa de la empresa refuerce o defina que va a tener esos castigos. ¿A qué me refiero con esto? A que a veces se tienen estos reglamentos, se tiene el código laboral, que es lo más amplio, el reglamento interno que condiciona a aspectos más cercanos de la organización, en la cual se pueden especificar más normas considerando el contexto organizacional en el cual va a ser aplicado, por supuesto, siempre alineado al código laboral. Pero en muchos casos, primero, no es conocido, a pesar de que según las normativas esto debe estar en un lugar expuesto, se debe dar copias a cada colaborador. Cuando las normas no son ejecutadas, no las revisamos constantemente. Entonces, puede que tenga ese reglamento, pero no esté utilizando las sanciones o los estímulos que estén previstos ahí. Entonces, es importante esto. Un refuerzo siempre es un evento, es algo del momento y que está vinculado directa e inmediatamente a la ocurrencia de una conducta para poder aumentar o disminuir la ocurrencia de dicha conducta. Para que realmente funcione como un refuerzo, entonces está muy vinculado y tiene que ser automático prácticamente. Sucede la conducta y se tiene un refuerzo. ¿Para qué? Para que podamos aumentar la probabilidad de que esa conducta, que es positiva, se repita constantemente. El comportamiento entonces se ve afectado por las consecuencias de las acciones. Hoy nosotros podemos ver en diferentes contextos que muchas veces se ha perdido esa visión de que el comportamiento genera automáticamente reacciones o consecuencias. A veces esas consecuencias pueden realmente mm, ser definidas específicamente, pero en otros casos no son tan directas o no son tomadas en cuenta, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de aspectos que tienen que ver con higiene y seguridad, la prevención de accidentes, los exámenes médicos que puedan hacerse o incluso teniendo los resultados de algunos exámenes médicos. Muchas veces el comportamiento de la persona que ha recibido esa retroalimentación de su estado de salud no mide las consecuencias de seguir con los mismos hábitos. Porque acuérdense que el comportamiento es resultado de los hábitos que tenemos en el día a día. Entonces lo que queremos es reforzar un hábito positivo o unos hábitos positivos. Un reforzador puede ser cualquier estímulo o evento que siempre está presentado tras una conducta. Entonces, puede incrementar la probabilidad de que dicha conducta se repita o que no se vuelva a repetir o disminuir por lo menos. Debemos considerar que un reforzador siempre está vinculado a quién se va a aplicar, al individuo. Entonces, la eficacia de este reforzador depende del valor que le dé la persona que va a recibir o el contexto en el cual se va a dar. Cuando hablamos del contexto organizacional, entonces es importante este aspecto fundamental. Este reforzador se puede o se debe aplicar directamente posterior a la conducta que se haya dado. ¿Por qué? Para que la persona relacione
la conducta con la consecuencia de esa conducta. Un refuerzo positivo es aquella consecuencia que al ser presentadas aumenta la probabilidad de que ocurra una reacción o una conducta específica. Entonces, eh, implica siempre que esa conducta tiene un premio, un reconocimiento que para la persona o la valoración de la persona es importante. Estos refuerzos en el ámbito laboral podemos nosotros definirlos en tangibles, que son, nosotros ya sabemos que la relación laboral tiene una base de compensaciones que son los salarios básicos. Pero aquí hablamos de refuerzos de conductas positivas. Cumplí con una meta, tengo unos indicadores que me definían a mí los objetivos en un periodo determinado y como consecuencia de ello puedo recibir estos refuerzos que cuando hablamos de tangibles estamos hablando de un bono que puede ser un porcentaje del salario mínimo, pueden ser unas comisiones, pueden ser porcentajes de logros, por ejemplo, un porcentaje de cobranzas realizadas. Ya deben ser conocidos esos refuerzos, aunque también si son, por ejemplo, un bono de fin de año, por los resultados obtenidos en ese periodo, siempre queda la inquietud de cómo se calcula. Y si nosotros no lo hacemos, como les decía hace rato, de vincularlo directamente con una conducta, entonces ese reforzador muy posterior a la conducta ya hace que la persona no identifique qué precisamente hice bien, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos. Sin embargo, hablábamos recién del tema de KPI, nosotros podemos ir definiendo esto en una meta global anual, una meta que otra vez se desagregue en metas mensuales y esas metas mensuales por área, de modo a que la persona vaya identificando que está haciendo bien, por eso está recibiendo esos bonos. Los premios, que hay una gran diversidad de premios que es importante nosotros ir identificando para qué público trabajamos, quiénes son las personas que están en nuestra organización y de acuerdo a ello identificar cuáles serían los premios. A lo mejor, por ejemplo, si tengo eh, una ocasión especial en la que yo quiera celebrar con ellos, debería conocer cuáles son sus requerimientos, sus necesidades para, si por ejemplo pongo como premios electrodomésticos y las personas que están en mi plantilla son todavía gente joven, soltera, que vive con sus padres, probablemente no van a apreciar mucho eso. Pero si estamos hablando de jóvenes que ya viven solos o que están recién casados, entonces también estos premios pueden ser dinero en efectivo. Esos montos también van a tener relación con qué contexto y qué tipo de plantilla tengo para poder definir los montos. Están también las tarjetas de regalo que pueden permitir, que son como los vales de compra, pueden permitir que la propia persona elija su regalo vinculado a sus necesidades, sus gustos, sus intereses en un tipo de organización determinada. Puede ser, por ejemplo, un supermercado, puede ser una tienda. Incluso en algunos casos, si estamos hablando de que el rubro de la empresa es comercial, pueden ser los mismos productos de la empresa eh, que puedan comprarlos a través de esto. También hoy se hacen muchas tarjetas de regalo vinculadas a bienestar físico, eh, físico y emocional en algunos casos, por ejemplo, una tarjeta para un spa, para peluquería, para masajes, entonces ese tipo de cosas también pueden darse a través de esas tarjetas de regalo. Otro refuerzo que es bastante tangible son los días o las horas libres, porque también, si bien acá solo cita los días libres,
También en algunas ocasiones se suele dar que, por ejemplo, los viernes tienen un horario más flexible, más corto, de modo a que esto le permita disfrutar de otras actividades o si han logrado una meta determinada. Por ejemplo, conozco una empresa en la cual cuando las áreas administrativas terminan antes sus trabajos o realizan los cierres en las fechas específicas propuestas, tienen ya los viernes libres o hacen turnos rotativos. Y también, por supuesto, siempre los incentivos económicos que están vinculados a mejoramos, por ejemplo, un indicador de recuperación de créditos, entonces tenemos un monto específico de incentivos económicos. Luego están los intangibles que son, por supuesto, muy vinculados al reconocimiento. Decíamos que el trabajo es una fuente de satisfacción personal, entonces los elogios verbales, reconocimientos públicos frente a reuniones, eh, incluso envíos de correos masivos en los cuales se felicite a las personas, identificando, por supuesto, entonces las conductas que estas personas han tenido, por lo cual la empresa les está premiando. También están los mensajes de agradecimiento personal. Si tuvimos, por ejemplo, un evento o tuvimos el cumplimiento de unos objetivos vinculados a un esfuerzo adicional que tuvieron que hacer estas personas, entonces recibir un mensaje personalizado es muy importante. Nosotros mismos a veces en recursos humanos no nos damos cuenta de eso, y en situaciones en las cuales todo el resto de la gente está celebrando habitualmente recursos humanos es uno de los que más está trabajando. La fiesta del Día del Trabajador, la fiesta de fin de año, las capacitaciones. Entonces también es importante reconocer a nuestros equipos de trabajo en esos esfuerzos. Oportunidades de descanso profesional o de, perdón, de desarrollo profesional con, por ejemplo, capacitaciones, actualizaciones, perfeccionamientos. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas atrás estábamos hablando de que es importante que las personas tengan la oportunidad de formarse, la oportunidad de perfeccionarse, de mantenerse actualizado en la profesión que eligieron? Y aquí también esto podemos vincularlo a la evaluación del desempeño. Entonces, los desempeños positivos deben tener los refuerzos. También están los sociales, ¿verdad? Los refuerzos sociales que son felicitarse entre los equipos, inclusión en proyectos, dándole algunas responsabilidades, participando en relación a esos proyectos o en actividades que tengan o refuercen eh, las actividades de equipo. Aquí en los aspectos que tienen que ver con lo social, ya tiene que ver con la conformación y relacionamiento con equipos. De hecho, tanto los tangibles como los intangibles, nosotros deberíamos vincularlo a un desempeño individual, pero también a un desempeño de equipo y, por supuesto, siempre alineado a los resultados organizacionales. También, por otro lado, tenemos de la actividad en sí, eh, por ejemplo, alguien que ha tenido siempre un buen desempeño, permitirle elegir algunas tareas, flexibilizar horarios, eh, acceso a formación o a proyectos especiales. En muchas organizaciones, por ejemplo, están los proyectos de desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios o la gestión de algún tipo de proyecto especial, como es, por ejemplo, un cambio de sistema informático, ser parte del comité de gestión de calidad, ser parte de un comité social que organice eventos dentro de la organización. Eso, por supuesto, siempre enfocado al interés que muestre el colaborador con relación a esto.
O también pueden ser proyectos específicos como la creación de una sucursal, el cambio de un sistema informático, mejoras en en los procesos. Entonces, las personas se sienten que sus opiniones son importantes. También en algunas organizaciones suelen hacer, por ejemplo, eventos en los cuales ser co, eh, coorganizador de los eventos para algunas personas es importante, ¿verdad? La productividad y los refuerzos positivos. Ya hablamos de lo importante que son los incentivos financieros. Recordemos que el trabajo es habitualmente la fuente principal de los ingresos de esta persona que trabaja con nosotros, de este empleado, en algunos casos de su propia familia. Entonces, eh, si bien es cierto que nosotros podemos tener otros tipos de incentivos, los pecuniarios, los que tienen que ver con dinero, con salarios, son siempre muy bien recibidos porque nos ayudan primero a modelar o reforzar el comportamiento de las personas, dándole una compensación económica en eso y lo que esa compensación económica puede comprar, ¿no? Pero lo que tenemos que tener cuidado ahí es de eh, no afectar o no generar una división, a veces internamente dentro del mismo departamento, o generar una competencia que al final no sea muy saludable. Por ejemplo, hay organizaciones comerciales que ofrecen comisiones y finalmente el equipo de ventas, si están en un salón o tienen que salir y compiten por la misma cartera, al final esto se convierte en un tema de conflicto que incluso a veces los clientes se enteran porque cuando ya le atendió a alguien, viene el otro y te dice, no, yo tengo que, ella es mi cliente o él es mi cliente. Entonces genera algunos conflictos y competencias dentro del mismo equipo. Si bien es cierto, la organización gana igual, sabemos que uno de los aspectos más importantes de la motivación es el entorno laboral. Entonces, tratar de no generar conflictos. También otro aspecto muy importante y que funciona como un refuerzo positivo son las mejoras o mejores espacios de trabajo. Ambas cosas, tanto los mejores espacios de trabajo como las mejoras en los lugares de trabajo. Se trata de, por ejemplo, un refuerzo positivo puede ser ayudarle al empleado a que realmente son valorados a largo plazo y que la gerencia se preocupa por su bienestar. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con ergonomía de los espacios, herramientas y equipos, incorporar instalaciones en algunos casos deportivas o áreas de entrenamiento. Hoy, por ejemplo, incorporar también en los espacios de trabajo las posibilidades de pausas activas, está vinculado a esto y todo lo que tenga que ver con ergonomía. Nosotros sabemos que las personas pasan muchas horas en sus lugares de trabajo, entonces cuidar la iluminación, la temperatura, la exposición a ruidos. eh, Disminuir lo más posible esos riesgos y esas exposiciones. Por supuesto, esto va a depender muchísimo del tipo de trabajo que se realice. Y en cuanto a las herramientas y los equipos, tratar de que estas herramientas y estos equipos sean buenos equipos, las sillas en las que se sientan, los escritorios que utilizan, también estos espacios de trabajo o son considerados espacios de trabajo, aquellos espacios donde se socializa, como son los comedores, los kitchener donde tienen la parte de cafetería, los baños que muchas veces las organizaciones descuidan. eh, Esos aspectos fundamentales, tener espacios verdes, dejarles tener o cuidar estos espacios verdes es importante, trabajar algunos hábitos con relación a ciertas pausas, como les decía, durante el horario de trabajo.
Entonces es importante o son importantes estos aspectos. Lo de las instalaciones deportivas o áreas de entrenamiento, muchas organizaciones están optando en el sentido de que esto tiene un costo de mantenimiento, además del espacio, hacen convenios específicos con, por ejemplo, otras organizaciones que estén cerca, que brinden estos servicios. Y son, por ejemplo, el acceso a gimnasio, a clubes, eh, a lugares donde los propios trabajadores posteriores a su horario de trabajo puedan quedarse a hacer algún tipo de deporte. Entonces ofrecen esas posibilidades y está vinculado a estas mejoras. Por supuesto, el reconocimiento y la aprobación son siempre fundamentales como fuentes de reforzamiento de las conductas positivas. Entonces, marcan la diferencia y no siempre nosotros vamos a poder darle una promoción, pero ese reconocimiento es importante, y que sobre todo que lo hagamos público y en situaciones especiales con más razón. Aniversarios de la empresa, fin de año, Día del Trabajador, tiene un significado diferente dar esos reconocimientos. Por supuesto, el hecho de considerarlos, como ya habíamos dicho, por ejemplo, los resultados de la evaluación del desempeño, un reconocimiento a esa buena evaluación puede ser una promoción, puede ser un obsequio, puede ser una bonificación específica vinculada a ese resultado. También se pueden hacer o implementar reconocimiento de los éxitos, como ya les decía, las celebraciones de los aniversarios, los hitos específicos, como pero aquí hay que tener muy en cuenta la cultura organizacional, porque, por ejemplo, hay empresas que hacen los reconocimientos públicos por los años de antigüedad en la empresa, por haber concluido su carrera universitaria, por tomar un posgrado, eh, así como también, por supuesto, el logro de los objetivos organizacionales, o sea, vincularlo a eso. También en algunos casos, por ejemplo, es comunicar aspectos sociales que tienen que ver, por ejemplo, con la vida personal, el hecho de un matrimonio, el nacimiento de un hijo. Entonces, esos aspectos también son importantes y habitualmente recae en el área de recursos humanos poder gestionar estos reconocimientos especiales en situaciones determinadas, como ya decíamos, ¿verdad? Ofrecer oportunidades de crecimiento profesional. Si bien los empleados, no todos, nosotros cuando vimos motivación habíamos visto que hay empleados que están más vinculados o que cuya motivación están más orientados a oportunidades de desarrollarse como profesionales, de desarrollar nuevas habilidades dentro de la empresa y como resultado, entonces, podemos nosotros incentivar o reforzar esas conductas, pero siempre observando con quiénes trabajamos, porque hay gente que trabaja muy bien, justamente por lo que decíamos al principio, que su reforzador más importante, positivo, es su tarea habitual, su actividad. No tiene interés en generarse una oportunidad de irse a otra área, de convertirse en jefe. No, está bien en el lugar en el que está. Entonces también nosotros tenemos que ir identificando esto para que podamos nosotros dar esas oportunidades de desarrollo dentro de la organización a gente que realmente esté interesada. Cuando nosotros veamos la próxima clase, el plan de carreras, también es importante reconocer esto porque si nosotros ponemos factores generales, por ejemplo, que cumpla un año de antigüedad, a partir de ahí ya puede ser promovido. Pero hay gente que es buena como cajera y no quiere ir a ser tesorero, no quiere ir a ser gerente, sino quiere seguir en ese puesto. Entonces podemos ver allí una adquisición, enriquecimiento de la tarea, por supuesto, para salir un poquito de la rutina,
pero vincularlo a compensaciones específicas en dinero que puedan darle ese reconocimiento por esa antigüedad. Em, Habitualmente, por supuesto, aquellas personas que tienen la oportunidad de crecimiento profesional, de tener un trabajo seguro, de lograr satisfacción a través de lo que hacen en su día a día, eso redunda en obtener mayor compromiso, que es uno de los objetivos del área de gestión de recursos humanos. ¿Por qué es un objetivo el compromiso? Porque aquella persona que hace el trabajo y pone en él, como se suele decir, se pone la camiseta, pone el alma en lo que hace, habitualmente tiene un enfoque de esto es mío, habla de un nosotros cuando habla de la organización y el apropiarse de esto hace que su participación sea más activa y positiva también en este sentido. Por supuesto, también podemos dar refuerzos negativos que tienen que ver con una respuesta a un comportamiento que se fortalece al detener, eliminar o evitar el resultado negativo o de un estímulo aversivo. Cuando hablamos de negativo, no siempre estamos hablando de algo malo. Eh, es importante que no lo hagamos directamente vinculado, porque como nos dice aquí, un refuerzo negativo eh, puede tener que ver con excluir del ambiente de trabajo algo que es aversivo, por ejemplo. Y esto se denomina a el sacar una molestia que, por ejemplo, ya sea física o sea psicológica. Hablábamos nosotros de los espacios ergonómicos, los equipos, las herramientas. Un refuerzo negativo puede ser, por ejemplo, el hecho de contar con un equipo informático ya obsoleto, lento o que falla cada cierto tiempo. Entonces, el sacar, el eliminar ese equipo o incluso una silla que no tenga las condiciones para el trabajo de varias horas sentadas allí y excluir eso o cambiar eso puede generar un, o sea, ser un refuerzo negativo y generar mejoras en la producción. Cuando hablamos de refuerzos que impliquen eliminación de condiciones negativas que para reforzar un comportamiento y hablamos de aspectos psicológicos, por ejemplo, puede tener que ver con una situación de tener que trabajar con un jefe que habitualmente es un maltratador o usa algún tipo eh, de agresión, está constantemente presionando por los resultados pero tampoco colabora en eso. El día que el jefe renuncie o lo echen del puesto de algún o deje el puesto de alguna manera, puede tener como resultado que al cambiar esta situación, entonces como reforzador negativo, los ex trabajadores pongan más esfuerzo, sean más productivos, ahora que la situación negativa desaparece. Entonces el refuerzo negativo siempre consiste en eliminar lo desagradable para fomentar ese comportamiento. Identifiquemos nosotros si eso está pasando, porque a veces también no es solo excluir, que es otro de los puntos que vamos a tocar nosotros en el plan de carreras, porque allí tenemos siempre dos opciones, los que siguen dentro de la organización y los que son desvinculados. Y estas desvinculaciones, como nos muestra aquí en este ejemplo, en algunos casos tiene un resultado positivo porque cambia el clima laboral. Recordemos que el liderazgo, los puestos o los roles que tienen que ver con jefatura, supervisión, tienen un impacto mayor en el clima laboral que otro. O incluso un compañero de trabajo que sea
que tenga ciertas características como lo definen hoy tóxicos, que constantemente esté generando conflictos o malestares en los propios equipos, el excluirlos de esto puede ser un refuerzo negativo que ayude a la consolidación de un equipo posteriormente. Luego también están los castigos, que son las consecuencias inmediatas después de una conducta. Entonces, ¿qué hace esto? Que se disminuya la probabilidad de que esa conducta vuelva a repetirse. Un castigo positivo, la aparición de un evento displacentero o doloroso después de un comportamiento no deseado con el fin de disminuir la probabilidad de un comportamiento, que este comportamiento se repita en el futuro. Por ejemplo, una amonestación verbal por una llegada tardía, por un error cometido, por salir del lugar de trabajo. Todo esto está previsto, por supuesto, en el reglamento. Cuando hablamos de amonestación verbal, esta es una conversación, pero con con un tinte de llamada de atención. Esto incluso nosotros podemos dejarlo en un acta de reunión y ponerlo, amonestación verbal, hemos conversado con fulano de tal o con fulana de tal por esta conducta específica. Entonces dejamos una constancia, un anecdotario de esta amonestación verbal y vemos nosotros cómo reacciona esa persona. Cuando hablábamos de evaluación del desempeño, hablábamos de que es importante ir generando evidencias, por eso es que el acta en una amonestación verbal es importante. No pasa a ser una amonestación escrita porque en el documento cuando den derecho o administración del personal, van a ver que hay amonestaciones escritas en las cuales auxilio de amonestación escrita habitualmente se da como consecuencia de que esas acciones o esos comportamientos no fueron corregidos con la amonestación verbal, generan reincidencia, entonces ahí hay una llamada de atención escrita. ¿Ya? También puede ser, por ejemplo, la asignación de alguna tarea que dentro de las actividades son consideradas como o tareas muy rutinarias o aburridas o que requieren un esfuerzo mayor. Entonces, también pueden ser esos castigos. ¿Por qué le llaman positivos? Y porque en realidad lo que se busca es que esa disconformidad, ese malestar que genera, tenga un resultado positivo en la conducta y por lo tanto no se vuelva a repetir. Luego están también las sanciones que tienen que ver con suspensiones, suspensiones de día de trabajo, suspensiones de beneficios. Por ejemplo, hay empresas que dicen, bueno, nosotros vamos a considerar hasta 3 llegadas tardías en el mes y si es que llega más de esas veces, no importa que consiga los objetivos, no va a tener el beneficio de un día libre, de salir más temprano o de compartir un premio. También están los castigos negativos, que es la desaparición de un evento bueno o placentero después de un comportamiento no deseado con el objetivo de disminuir la probabilidad de que ese comportamiento se repita. ¿No? Lo que hablábamos recién, eh, tiempo fuera, una suspensión de algún beneficio por algún tiempo determinado o algún privilegio que tenía, por ejemplo, eh, tiene un horario flexible, pero nos damos cuenta de que en realidad ya está sobrepasando esos límites, entonces pierde ese privilegio. Aquí hay que tener muy en cuenta muchas veces que las cosas tienen que ser claras, sobre todo si hablamos nosotros de flexibilidad de horario, no implica que la persona vaya cuando quiera a la empresa y ahí tenemos que trabajar un poco lo que tiene que ver con la cohesión social, con que la persona reconozca el impacto de su comportamiento en el trabajo de los otros. ¿Eh? Por ejemplo,
nos pone aquí un empleado que constantemente tiene un bajo rendimiento, podría perder ciertos beneficios como el acceso a bonos, una asignación, un día libre adicional, suspensión de promociones o de aumentos salariales. Incluso aquí también tendríamos que poner como un castigo negativo que si esa se sigue dando esa reincidencia por un tiempo determinado, puede ser una causal de desvinculación. Eh, por supuesto, si nosotros podemos justificar, tener evidencias de eso, allí es donde sirven las amonestaciones, los seguimientos de comportamientos para ver si esa persona se ha estado comportando por un diferente o por un periodo de tiempo eh, de esa manera, entonces puede ser una causal de despido. Y en otros casos, recordemos siempre que la relación laboral es bilateral, entonces también la empresa puede prescindir de sus servicios pagándole todo. Hay veces en las que incluso muchas personas, a pesar de estos castigos, de estas sanciones que va recibiendo, no cambia su conducta debido a que justamente está buscando ser desvinculado de la empresa. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Para ir redondeando esto, entonces tenemos los refuerzos positivos, que es añadir algo deseable para aumentar la probabilidad de que ese comportamiento deseado se repita. Yo le doy un premio, un incentivo para que eh, la repetición de esa conducta lo haga sentir bien. Por el otro lado, cuando hablamos de refuerzos negativos, es eliminar algo indeseable para aumentar la probabilidad de que de un comportamiento deseado. eh, Trato de que el clima laboral sea mejor, entonces lograr mejor productividad. El caso de los castigos positivos es añadir algo indeseable para disminuir la probabilidad de un comportamiento no deseado, por ejemplo, una multa por una infracción de tránsito es un castigo positivo, ¿verdad? Por el otro lado, un castigo negativo es eliminar algo deseable para disminuir la probabilidad de de que ese comportamiento no deseado se repita. No recibir un premio, no, por ejemplo, si no completé mi trabajo, no tengo el día libre, no tengo la posibilidad de ser promovido. O sea, a partir de ahí yo puedo lograr esos resultados que venía previendo. Entonces, dentro de gestión de recursos humanos, nosotros tenemos que ir reconociendo que para poder tener mejores resultados, siempre esto va a estar vinculado a las personas con las cuales trabajo. Entonces, cuanto más conozca a la plantilla, la cultura organizacional y qué comportamientos queremos modelar nosotros a través de estos reforzadores, y que eso se haga consciente de modo tal que todas las personas que ejerzan supervisión, sobre todo, puedan ir haciendo o reforzando estos comportamientos de la manera en que la organización lo defina.